El texto de referencia, Juan 20:21, que está ahí en la ventana, y Romanos 1:16 y 17, vamos a darle lectura. Dice, entonces Jesús, póngale, le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Y luego viene el texto de Romanos 1:16 y 17, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, te damos gracias en esta hora. Tu muy santo nombre bendecimos, Señor. Y en verdad estamos aquí por pura misericordia, por pura gracia y por pura bondad tuya, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche. Y también gracias porque mis consiervos en otras iglesias también paralelamente están compartiendo los temas asignados para este tiempo de la conferencia número 20 de NET Global. Señor, ayúdanos, porque te lo pedimos así con gratitud, no sin antes pedir que tu gracia nos acompañe una vez más. En tu nombre, Señor amado, decimos amén, amén y amén. Cuando uno escucha los primeros textos que leímos de Juan 20:21, que dice, otra vez les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Uno escucha ese texto pequeño nomás y uno dice, cuán importante es este asunto y poderosa invitación que el Señor hace a sus discípulos. Ese texto tiene dos partecitas que, pequeño nomás, parte de la introducción antes de poner el bosquejo, está mencionado. En primer lugar dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y tiene un alcance, ponga la ventana subsiguiente. Dice, una vez que la paz de Cristo ha venido sobre nosotros, recibimos, dice, una comisión similar. Solamente aquellos que tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, tienen el privilegio, hermano, de compartir esa paz a otras personas, según este texto. Pero en segundo lugar, hay una segunda idea aquí. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mire que es una afirmación que hace el Señor, como me envió el Padre. Entonces nosotros a esa expresión la convertimos en pregunta y ponemos, ¿cómo el Padre envió al Hijo? ¿Cómo el Padre envió al Hijo? Y esto es una pregunta muy importante, hermanos, porque la afirmación del Señor Jesús es que también somos enviados de la misma forma, de la misma manera. Ahora, ¿es tan importante esta verdad? Sí, mi hermano. Ahora, con eso en mente, hermanos míos, yo quiero compartir el bosquejo en esta noche, porque el texto matriz va a ser el texto de Romanos. Dice que hay 5 cosas que el mundo, tome nota, ya no nosotros que conocemos al Señor, sino el mundo debe conocer este mensaje de paz con 5 características. Le llamamos el Evangelio y el poder, el Evangelio y la salvación, el Evangelio y la justificación, el Evangelio y la fe, el Evangelio y la vida. Ahora, estos 5 elementos son elementos muy importantes, queridos hermanos, que el mundo debe tener de conocimiento, y más que de conocimiento, de experiencia. En primer lugar, el Evangelio y el poder. Tenemos que definir, obviamente, qué es el Evangelio. Y al definir el Evangelio nos encontramos que empieza diciendo que es poder de Dios. Ventana que sigue nos va a decir que es poder de Dios. Ahí está la palabra en griega que la vamos a obviar. Ahora, pero para poder definir el Evangelio de paz o de lo que fuera, hermanos, tenemos que entender lo que no es el Evangelio, lo que no es la palabra de Dios. En primer lugar, no es, dice, un conjunto de leyes morales o compromisos éticos. Uno puede ver a un manual, ¿no es cierto?, de orden moral, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. No, el Evangelio supera eso. En segundo lugar, el Evangelio
Tampoco es una lista religiosa que nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, lo de más allá, cuidado con, no toques, no vayas, no vengas, haz esto y te mueres. No, tampoco, hermano. En el Evangelio no hay un checklist, como dice ahí, para hacer. En tercer lugar, el Evangelio tampoco es una combinación de ideas humanas muy bien intencionadas. Hay gente que ha escrito libros, bibliotecas, ¿no es cierto?, de cosas de orden moral o ético también, o espiritual, pero no es eso el Evangelio. En cuarto lugar, tampoco el Evangelio es una religión que se opone al entendimiento o al intelecto. Hoy hay grupos religiosos, místicos, espirituales, que hipotecan la mente de los seres humanos para no pensar. Y obviamente eso tampoco es el Evangelio, mis queridos hermanos. En segundo lugar, si eso no es, ¿qué sí es? A la luz de la palabra revelada. En primer lugar, son las buenas nuevas del poder de Dios, para empezar. El Evangelio es la buena nueva del poder de Dios y esto el mundo debe entender y debe escuchar de parte nuestra. En segundo lugar, el Evangelio es la voz de Dios a un mundo con esas tres características, hermanos: rebelde, obstinado y subyugado por aquello que es común denominador en el mundo, el pecado. De esa realidad hemos salido de algún modo u otro, los que estamos aquí, ya creyentes en el Señor. En tercer lugar, el mensaje, el Evangelio es un mensaje, dice, desde el trono de Dios a hombres y mujeres responsables ante Él. Ponemos esa ventana. Un mensaje que viene de arriba, hermanos, un mensaje que viene desde lo alto. No es un mensaje humano, por más intencionado que seamos los predicadores, los pastores. No es un mensaje nuestro, es un mensaje que viene de arriba. ¿Algo pasó arriba? ¿Sí? En tercer lugar, la tercera, sí. No, avanzamos. En cuarto lugar, el Evangelio es el anuncio, dice allí, de la confianza segura. ¿De qué? De que cuantos le aceptan serán también tres cosas: perdonados, serán, dice aquí, regenerados y recibidos en la esfera del amor de Dios. Hermano, esas cosas las experimentamos nosotros. Y eso es lo que la gente que no está del Señor debe experimentar también. A eso tenemos que apuntar en este mundo. Es parte de la gran misión que tenemos, que el Evangelio de la paz de Dios debe alcanzar a personas que no están perdonados, que no están siendo regenerados y que aún no experimentan estar en la esfera del amor de Dios. En quinto lugar, el Evangelio también es la palabra de Dios que trae a toda persona que la recibe. ¿Qué cosa, hermano? Lo que usted y yo recibimos, la oportunidad de la vida eterna. Hay muchas personas que caminan sin fe, sin Dios y sin esperanza. Usted y yo caminábamos así antes de venir al Señor y ahora sí tenemos esta experiencia que el mundo también necesita. Dice el texto sagrado: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros experimentamos eso, pero afuera hay la gente que no tiene esto, hermanos. ¿Cuántos de ellos van al descanso, si se puede llamar así el descanso, sin fe, sin Dios, sin esperanza, su mente y su corazón hipotecado obviamente por el pecado? Ahora bien, si eso no es, si eso es, en tercer lugar, lo que siempre será. Dice el texto sagrado que este evangelio es poder de Dios. El poderoso método de Dios para conquistar gente para su reino eterno, dice. ¿Por qué es poder? Ventana que sigue. Porque dice, va acompañado, hermano, de prodigios, milagros, dinámica o fuerza espiritual que es incomprensible a este mundo. No lo va a entender este mundo, hermanos. Ahora miren de dónde viene la palabra poder. Ventana que sigue. Hay tres implicancias, fíjese, que tiene la palabra poder. Dinamita, dinamo y dinámico. De ahí viene la palabra dunamis, que es poder. Por un lado, dinamita para destruir todo lo malo, todo lo perverso, cual dinamo que genera, produce energía, y dinámico para no estar, hermanos, lentos,
rezagados, sino para movernos. Eso hace el Evangelio, eso hace la palabra de Dios en la vida de todo ser humano que viene al Señor. Y eso requieren afuera, hermanos. Es poder de Dios, ventana siguiente, porque va acompañado otra vez de milagros, prodigios y portentos espirituales que de alguna manera u otra todos los seres humanos requieren y necesitan en su propia experiencia. Pero en segundo lugar, decíamos también que el Evangelio de paz le acompaña a salvación. Póngale, el Evangelio y la salvación. Dice aquí el texto matriz, dice, ¿cuál es el propósito entonces, dice, de este Evangelio? Dice, para salvación. Ahora, la palabra salvación tiene tres implicancias y, queridos hermanos, son tres cosas que usted y yo hemos recibido cuando hemos venido al Señor y que la gente todavía no experimenta. La palabra salvación viene de esa expresión sotería, que significa sanidad, seguridad y libertad. Porque siempre la palabra salvación solamente la hemos relacionado con el ámbito de ser salvado de la condenación eterna. Pero mire, la palabra salvación tiene un abanico de posibilidades que el mundo, hermano, todavía no experimenta y que usted quizás sí ha experimentado. Pero dice la ventana que sigue en primer lugar, ¿sano de qué? ¿Sano de qué? De la enfermedad espiritual, que cual cáncer puede estar carcomiendo nuestra vida, y también le acompaña salvación de toda enfermedad física, anímica, moral o emocional también, hermanos. Pero en segundo lugar, ¿seguro de qué? Seguro de saber, queridos hermanos, de que los que vienen al Señor serán aceptados, serán perdonados, serán regenerados y recibidos, como dijimos hace un rato, en la esfera del amor de Dios. Pero también seguridad de qué? De tener la certeza que aquella redención que aconteció hace 2000 años en la cruz del Calvario tiene vigencia, tiene todavía valor en este siglo XXI, tercer milenio. Pero en tercer lugar, ¿libre de qué? Libre de toda atadura de impiedad, de toda ligazón de iniquidad y de todo yugo opresor y también de toda contaminación, de toda culpa y de todo castigo. Usted y yo fuimos liberados ya de eso, pero afuera todavía no. Todavía necesitan tener seguridad, sanidad y libertad de ese mundo, hermanos. Y para eso el Señor nos alcanzó a nosotros, para alcanzar a otros también. Pero la segunda pregunta es, ¿cuál es su alcance? Dice, para todo aquel. Mire el alcance del Evangelio de Dios. Para todo aquel, es decir, es universal, para todos, para todo el mundo, fíjese, hermanos, es para todos. Dice 14:6 de Apocalipsis, prestándonos de aquello que Juan dice, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio es para todos. El Evangelio, mire, no va a distinguir, como dice ahí, raza o nación, edad o sexo, rango social, nivel de cultura, pobre o rico, es para todos. No es solamente como a veces nos han achacado, hermanos, que solamente el Evangelio es para la gente pobre, no. Tampoco para la gente sin ambición, tampoco. Tampoco para la gente sin oportunidades en la vida, ya avanzó y se quedó. Tampoco para los desheredados de la sociedad. ¿Sabe, queridos hermanos? El Evangelio es para todos los seres humanos. Aún para la gente muy culta, nivel A1, AAA, intelectuales, hombres de negocios, profesionales, gente de la política, gente de las finanzas. Para ellos también es el Evangelio. A ellos también hay que alcanzar. Un paréntesis, fíjese cómo en el ámbito de la fe tenemos solo algunos nombres, por razón de tiempo, solamente registro algunos nombres. Isaac Newton, hermanos, creyente en el Señor. Tuvo su encuentro con el Señor, ese físico, gran matemático de la antigüedad. Fue creyente en el Señor. Miguel de Unamuno, rector 3 veces de la Universidad de Salamanca, un erudito, un hombre ilustre, insigne en Europa, en España, creyente en el Señor. Dice la historia, estuve leyendo la historia de Miguel de Unamuno, dice que él leyó el Evangelio, leyó el Nuevo Testamento, y cuando leyó la carta de Pablo a los filipenses, cuando leyó el versículo, todo lo he considerado por basura por amor de Cristo, este hombre ilustrado dice, wow,
Pablo era Cristo. Y dice que al leer el Nuevo Testamento, este hombre culto, muy culto, tuvo la actitud de aceptar. Obviamente no la salvación desde el punto de vista como entendemos nosotros, pero sí aceptó la realidad de un Dios absoluto, de un creador, un hombre como él. Werner von Braun, el pionero de los hombres de los viajes al espacio, un creyente en el Señor también, hermano mío. Como les decía, no es para la gente desheredada, pobre, o que no tiene mucho en la cabeza, no. Immanuel Kant, fíjese, el padre de la filosofía moderna. Él dijo un día, dos cosas me impresionan el alma: el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. Un hombre, hermanos, como Immanuel Kant, seguramente algunos han leído de él, saben de él, creyente en el Señor. Tuvo su encuentro con el Señor, un hombre tan ilustrado también. ¿Quién no ha escuchado hablar de Blaise Pascal, otro físico matemático erudito de la antigüedad? Él dijo, la fe tiene razón que la razón no entiende. La fe tiene razón que la razón no entiende. Y obviamente cuando uno escucha a gente así, dice, wow, entonces hay la opción de que la gente que aparentemente sabe mucho, no sabe lo más esencial, que es la palabra de Dios. Por los años 70, después que este hombre pisó la luna, Neil Armstrong, él compone una canción que por algún tiempo en nuestras iglesias en Lince, o de la Alianza, mejor dicho, cantábamos, porque esa es una canción. Él narra, describe esta canción, compone esta canción después que va a la luna. Él dice, yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su valor, grande por su saber. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, porque grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, qué pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cuidado hay que tratar. Sube hasta el cielo y lo verás. Ahí está la página donde está registrada esa canción. Un hombre como Neil Armstrong, el primer hombre que tuvo el privilegio, hermano, de llegar al satélite Luna, creyente en el Señor. Y puse, como dije, hay gente de arriba y de abajo también, como este hombre llamado Agustín de Hipona. Este hombre, hermanos, era alcohólico, borracho, dormía en las calles. Tenía 4 mujeres y tenía un hijo abandonado en la calle. Era un pordiosero, dormía, hermano, donde le daba la noche. Pero tenía una madre que oraba y lloraba por él. Hasta que un día un monje vio a esta mujer que oraba y lloraba por este hombre y dijo, no es posible que el hijo de esta mujer se pierda. Y un día alguien le alcanzó un ejemplar también del Nuevo Testamento y leyendo la carta a los Romanos llega al capítulo 13 de Romanos, donde dice, ya es tiempo de dejar las juergas, las comilonas, todo el ámbito sensual, porque ya viene el día, ya se acerca el día. Y ese texto, hermano, tomó este hombre llamado Agustín de Hipona, que luego se convirtió en San Agustín. Y ese hombre dijo, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro en las manos de Dios. Amén. Gente, hermano, de lo más vil puede venir, puede aceptar, uno le puede acercar el evangelio y puede aceptar, hermano, la salvación y la vida eterna. Y como alguien dijo, hermano, estamos aquí en la tierra para despoblar el infierno y para repoblar el cielo de nuestro Dios. Amén. Esa es la razón, hermano, de nuestro caminar. Voy cerrando esta parte para llevarles a un paréntesis de lo que habíamos visto hace un instante. Mire que San Pablo, él nos va a mencionar la unánime expresión para quienes van a las misiones hoy. Fíjese que en Romanos 10:15, él dice lo siguiente, un texto muy conocido, pero que tiene un alcance. De paso, no es texto de Pablo. Pablo se prestó de Isaías, como veremos más luego, este texto. Así como nosotros nos prestamos pensamiento de otros autores, Pablo se prestó esto no es de Pablo, es de Isaías, lo vamos a ver luego. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es un texto muy bonito, muchas veces lo hemos ponderado en conferencias así, pero no nos hemos reparado en algo. Dice ahí los pies. Estamos en invierno, ¿verdad? No veo a ninguno que esté con sandalias, menos con zapato calado.
¿verdad? Por el frío, número uno. Y número dos, no sé cuántos nos hayamos preguntado o dicho o expresado, qué bonitos son mis pies. ¿Verdad que no siempre hay un callo, un juanete, el dedo gordo montado con el otro, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Para el Señor son hermosos los pies de aquellos que anuncian, hermano, la salvación y la vida eterna. Amén. Dice la ventana que sigue, que al mirar los pies uno llega a la conclusión que son miembros del cuerpo que no tienen mucho atractivo, no lo tienen necesariamente. Y a veces lo llevamos al podólogo y todo lo demás, ¿verdad? El profeta ve personas, digo profeta porque ya le voy a dar el texto completo. El profeta dice, ve personas que descienden por la ladera del monte, las mira y percibe, dice, que no son hombres de guerra. Porque el contexto es que Israel estaba en guerra, estaba en batalla y tenían temor cada vez que venían gente bajando la ladera, la cumbre. Pero esto dice, no son de guerra, son hombres de paz. Son hombres, hermanos, que van a traer algo particular. Y dice Isaías, que es el texto completo, que no solamente Pablo se lo prestó, sino hasta Nahum 1:15 se presta este texto también. Pero aquí están 3 cosas o 4 cosas muy importantes que dice Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. 4 cosas. Para ratificar lo que acabamos de mencionar en la primera parte, que este evangelio de paz dice, son nuevas alegres, póngale, son nuevas alegres. El mundo en el cual vivimos, hermano, es un mundo de tristeza, de pena. Muchos esperan el viernes, sábado chico, hermano, para por lo menos tener algo de contentamiento, algo de alegría. Usted y yo tenemos esas nuevas alegres, hermanos. Tenemos ese contentamiento que no está supeditado a cómo las cosas estén afuera, porque la alegría está supeditada, la alegría humana, terrenal, horizontal, está supeditada a cuánto dura la disco, el alcohol, la droga, el tabaco, ¿verdad? Se acaba eso y se acaba la alegría. Pero en el Señor, esta alegría permanece para siempre, hermanos. Y esa alegría necesita el mundo. Dice también que son anuncios de paz. ¿Cuánto conflicto hay? Cuánta batalla, cuánto pleito, cuánto odio, cuánta rencilla hay en el mundo. Y nuestro evangelio, el evangelio del Señor, es un anuncio de paz, hermanos míos. Y eso lo requieren afuera. El evangelio también son nuevas del bien, de bondad, de cosas buenas. No de cosas torcidas, chuecas, hermano, y de tinieblas. No, nuevas del bien, nuevas del bien. Y finalmente, esto dice este evangelio, va a ser publicado y se publica, dice, como salvación y vida eterna. Salvación. Hay mucha gente que no ha experimentado la salvación. Dijimos hace un rato que no ha experimentado la sanidad, que no ha experimentado la libertad, que no ha experimentado la seguridad de su vida. Y eso es el evangelio y mucho más, por cierto. Ahora bien, usted y yo, hermano, bien pudiéramos decir, parafraseando, en primer lugar en el ámbito positivo, y decir, cuán hermosos son los pies de aquellos que Dios ha enviado y que proclaman fielmente las buenas nuevas. Qué hermosos son esos pies. Claro que sí. Pero al revés también es cierto, fíjese, hermano, usted y yo podemos decir, y otros pueden decir también, pero cuán feos son los pies de aquellos que han salido predicando un mensaje falso, no habiendo sido enviados nunca por Dios. Esa es una verdad también, hermanos. Hoy hay falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, hermanos. Y hay al revés también hay gente que tiene mucha comezón de oír. Y escuchan, hermano, lo que a veces es contradictorio, que en lugar de traerles salvación y vida eterna, les trae condenación más bien, hermanos. Por eso que 14:14 de Jeremías nos dice, prestándome de él, dice, me dijo entonces el Señor, falsamente proclaman los profetas en mi nombre. No los envié, no los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño hay en su corazón. De su corazón eso proclaman, hermanos. Eso es común hoy. Venía hablando con mi hermano Carlos hace un rato. Todo lo que hay en el mundo
en este ámbito, hermano, aún escatológico. Decía al pastor que mis autoridades ya del 2022 me han mencionado que visite al interior del país, porque en el interior del país hay muchos seguidores de falsos profetas. Algunos que dijo que Cristo viene el 2028 y luego él mismo tuvo que rectificarse, pero hace un mes dijo no, que el anticristo se iba a manifestar en abril. Bueno, estamos en junio, hermano, y todavía no hay tal cosa. Y entonces estoy, hermano, en ese ámbito de compartir a los líderes y pastores en la región, diferentes lugares, estos temas, hermano, de ordenar el ámbito escatológico, por lo menos, los eventos del porvenir a la luz de la palabra de Dios. Y allí Jeremías, por revelación del Señor, nos advierte. Y repetimos, yo no los envié, dice el Señor, no los mandé, tampoco les hablé. Y mire las 4 cosas que hace: visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón, les proclaman. Amén o ay, ay, ay. Amén, ¿verdad? Alguien dijo, hermanos, Oswald Smith dijo lo siguiente: cualquier iglesia que no está seriamente involucrada en ayudar a cumplir la gran comisión ha perdido su derecho bíblico de existir. Cuán importante entonces que la iglesia del Señor esté embarcada en esta actividad como son las misiones. Pero en cuarto lugar dice la condición. ¿Cuál es la condición para la salvación? Al que cree. Y la creencia o el creer significa, no obstante que voy a reafirmar esto más adelante, credulidad, confianza y convicción. Credulidad, confianza y convicción. Lo voy a explicar más luego, así que lo voy a dejar ahí. Pero se es salvado porque, dice ahí, por creer que en lo que hizo hace 2000 años el Señor es verdad, por confiarle la vida al Señor y caminar por fe y no por vista. Muy bien. ¿Cuál es la actitud entonces para hacerlo? ¿Cuál es la actitud no solamente para el receptor, sino para nosotros los enviadores, aquellos que creemos? ¿Cuál es la actitud? Dice allí, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, mis hermanos. Bien, pudiéramos decir a la luz de esto, parafraseando y decir, hermanos, soy cristiano a mucha honra. No me abochorna que me digan loco, aleluya, fanático. Si soy feliz, hermano, ¿qué importa eso? Mucho más le han dicho a nuestro Señor, mucho más le dijeron a los discípulos. ¿Qué me queda a mí? Es que amor, hermanos, amor se paga con amor. Amor se paga con amor. No obstante que es una antigua canción, pero obviamente es una gran realidad, hermanos. La mayor actitud de amor al mundo es proclamarle la verdad acerca de la salvación. Ya lo dijo el Señor, mire, yo soy. Un camino no dijo, yo soy el camino. No dijo el mejor camino, no, el único camino. Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad más, o soy la verdad más importante. No, soy la verdad sui generis, única. Y finalmente dijo, yo soy la vida. No dijo, yo soy una vida más ejemplar que puede seguir. No, soy la única vida. ¿Y con qué situación? Nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. Y esto es lo que la gente, hermano, debe entender, debe conocer también. La ventana que sigue nos dice Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa realidad que usted y yo experimentamos, hermanos, los demás también deben experimentar. Este evangelio de salvación que trae no solamente paz, sino orden a nuestra vida. Pero llegamos a la tercera realidad, el evangelio y la justificación. Dice la primera parte del 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué implica esto, hermanos? En primer lugar, Dios nos ha dado gracia, dice, al acercarse a nosotros. ¿Para qué? Obviamente para darnos esa salvación por medio de nuestro Redentor, que fue quien sustituyó a nosotros, obviamente, nos reemplazó a nosotros. Por eso que en segundo lugar podemos decir que Dios frente a esa realidad, esta parte de teología un poquito árida, pero ahí lo voy a pasar, ¿no? Dios nos hace justos. ¿Por qué? Por su justa iniciativa, dice.
pone a nosotros los pecadores en la debida relación con Él mismo. A ver, ayer éramos pecadores perdidos. Hoy somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Pecadores aún, pero perdonados por la gracia de Dios, mis hermanos. Que cada día tenemos que ajustar cuentas, cada día, hermanos, o planchar arrugas, ¿no?, delante del Señor antes de irnos al descanso. Mire, hermanos, Cristo fue el único hombre verdaderamente justo que ha pisado esta tierra. Nadie pudo, dijo, ¿quién me señala pecado?, dijo él. Nadie me puede señalar pecado. En segundo lugar, al morir como sacrificio y ofrenda por nuestros pecados, Él consigue expiar los mismos y traspasar, dice, su justicia, obviamente, a nosotros. Pero eso como un decreto legal. Esa es teología, lo dejo ahí, no voy a ahondar mucho. Pero en tercer lugar, dice, esta justicia imputada es posicional, pero en la corte celestial, dice, y no experiencial aquí necesariamente. Ahora bien, como un decreto legal, dice, nuestra culpa obviamente fue quitada y sentenciada de muerte, esta fue abolida. Dice el texto siguiente, 2:13 de Colosenses, a vosotros, dice, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, dice, los pecados. Dice la ventana que sigue, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo sé que es profundo ese texto para analizar mucho más, pero solamente decirles, hermanos, lo siguiente. Usted y yo valemos mucho. Mire lo que dice la ventana siguiente. Usted y yo valemos muchísimo, muchísimo. Y por eso que nuestro Señor fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Y no solamente por usted y por mí, que ya somos salvos, sino por aquellos que están afuera, que todavía no conocen al Señor y Salvador de sus vidas, hermanos. Amén. Dice más, 4:16, por esta ventaja y por esta bendición, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es para nosotros, pero también para aquellos que algún día vengan, hermanos, a lo mismo, alcanzar misericordia y gracia también hallar. La cuarta sección, el Evangelio y la fe. Y aquí viene lo que quiero sí explicar cuando dice que el Evangelio se revela por fe y para fe. Otra vez recalcando que la fe tiene que ver con credulidad, confianza y convicción. ¿Por qué dice por fe? Dice, hermanos, porque implica que se es salvado por creer que lo que hizo en la cruz fue suficiente para nuestra salvación. No tenemos que hacer obras, hermano, una aclaración. Somos cristianos no por obras, pero porque somos cristianos hacemos obras. Parece juego de palabras, le repito. Somos cristianos no por obras, pero porque somos cristianos hacemos obras. Obras que dice el Señor, Él las ha preparado con anticipación, de antemano, para que nosotros caminásemos por ellas. Ahora bien, cuando decimos que implica, hermanos, que se es salvado por creer, por confiar, es eso, hermanos. No hay rito que nos salve. No hay elemento religioso que nos salve. Es simplemente por creer en nuestro Señor. Pero en segundo lugar dice, para fe. ¿Qué implica eso? Que esa fe es para caminar no por vista, sino para andar paso a paso en la vida con la confianza y convicción de todo creyente. Y aquí como que se complica un poquito más, porque dice ahí para caminar no por vista, sino para caminar, dice, con la confianza y convicción. Una de las personas que fue considerado el padre de la fe, obviamente, fue Abraham. No tienen que buscar, solamente le menciono. La primera vez que yo leí Génesis 22, me causó un poco de dificultad cuando usted sabe en el contexto, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo y tiene que caminar 3 días, ¿no es cierto?, al monte Moriah. Llega a la falda del monte Moriah y le dice a los siervos, quédense aquí que volveremos. Y yo me rasqué así, pero volveremos, ¿no? Debe decir aquí que vuelvo.
porque su hijo se iba a quedar allí. Pero a mí me late, hermanos, que en esos 3 días de camino Dios puso en su corazón que algo iba a hacer y que su hijo iba a volver con él. Y a partir de ahí, Abraham le etiquetó un cuarto nombre. Le puso el Adonai Jireh, el Dios que provee. Ya le había etiquetado allá en Génesis 14 el Yom, el Dios altísimo. Ya le había dicho en Génesis 16 el Roí, el Dios que ve. Ya le había dicho en Génesis 17 el Shaddai, el Dios todopoderoso. Y ahora le dice el Adonai Jireh, el Dios que provee. Dice ahí que llama a Abraham a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando hablamos de fe, queridos hermanos y mis amigos, hablamos de este tipo de fe. No de la fe religiosa, sino de la fe espiritual, sobreespiritual, aquello que va a cambiar muchas cosas aún en nuestra propia experiencia. Y esto no se consigue, hermanos queridos, solamente en el ámbito místico religioso. Hoy, un paréntesis, estamos viviendo un despertar religioso, pero religioso pagano, con la elección del Papa peruano. Tengo cercanía con mi amigo pastor Abel Vega. La iglesia está a 7 cuadras nomás de la catedral donde este caballero sirvió. Ya ustedes no saben, hermanos, lo que está afrontando mi amigo. La ruta papal, el sándwich papal, el pan papal, el óvalo papal y todo lo que está pasando, hermano. Y mucha gente, hermano, está volviendo a un fervor religioso, pero que no necesariamente es espiritual. No confundir paganismo, religiosidad con un ámbito espiritual, mis hermanos. Amén. Voy a hacer un paréntesis porque razón por la cual mis autoridades o los hermanos que coordinaron en Net Global me pidieron compartir en estos días. Y es por un asunto. Yo años atrás, ventana que sigue, dice, un testimonio personal de misión no tradicional con los hindús. Trabajé con los hindús. ¿Leyó bien? Leyó bien, ¿no? Los hindús. Con los indocumentados. Años atrás, y he tenido que resumir así nomás porque es largo el testimonio, pero lea conmigo. Tuve la ocasión de viajar a los Estados Unidos, estado de Oklahoma, condado de Tulsa, y trabajar en el ámbito secular y ministrar en la Iglesia de la Santidad Pentecostal como misionero a la comunidad hispana. No es que José Feliciano se coló ahí en la ventana, hermano, pero soy yo que lucía así una cabellera y unos lentes así que parece José Feliciano. Así lucía años atrás. Me contrató un hermano en la fe, Jim Walensky, polaco norteamericano, que tenía una empresa de pintado de mansiones de estreno, casas que nunca habían sido ocupadas. Y hay una imagen. Él contrataba gente hindú o indocumentada, no para pagarles menos, sino para compartirles la palabra del Señor. En los breaks, en los paréntesis, mi labor era hablarles del Señor a aquellas personas, mis hermanos. Y entonces, ¿qué pasaba? A los que tomaban decisión, se les encaminaba a las iglesias más cercanas a su domicilio. Habían 5 iglesias, hermanos, donde se les encaminaba y fueron las 5 iglesias donde el Señor me permitió ministrar, servir también, predicando. La iglesia Bautista, la iglesia Piedra Angular, la iglesia Victor Christian Center, la iglesia Asamblea de Dios y también la iglesia que me patrocinaba, la iglesia de la Santidad Pentecostal. Ahora bien, de pronto, hermanos, usted sabe que la gente no va a Estados Unidos a buscar a Dios, va a buscar trabajo, dinero. Pero en esa circunstancia de no tener ni trabajo, ni dinero, ni documentos, ni el idioma, y ni lo más importante, su familia, la iglesia hispana cumple el rol del samaritano y los levanta. Y los levanta, hermanos. Y algunos de ellos, hermanos, como veremos luego, dice aquí, y de pronto me vi coordinando una escuela bíblica llamada Centro de Entrenamiento Ministerial, donde más de la mitad de los alumnos eran indocumentados. Nunca pensé, dice hermanos, que esta experiencia entre los hispanos indocumentados me serviría para elaborar una tesis titulada Pastoral al Migrante Hispano en el condado de Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Y sabe que, hermanos, algunos de ellos volvieron a su país como siervos de Dios.
Algunos de ellos, hermanos, que fueron a Estados Unidos a buscar trabajo, vinieron como creyentes y como siervos de Dios a su propio país, hermanos, para la gloria de su nombre. Y finalmente, hermanos, ese trabajo que hice con ellos me generó que haga una tesis, por la cual una universidad en la Florida me dio un grado académico, licenciatura en psicología familiar. Misiones no tradicionales, que uno va y hace sencillamente por el amor a las almas que no son del Señor. Pude contar entre 8 a 10 nacionalidades, entre mexicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, bolivianos, chilenos y peruanos también, a quienes pude ministrar en ese tiempo de estancia por allá, hermanos. Amén. Cierro el paréntesis para ir cerrando. El Evangelio y la vida. La tercera parte del versículo 17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, mire que no dice, ninguna palabra en la Biblia, hermanos, está de más. Y esto que viene a continuación, usted que ya lo experimenta, por cierto, aún la gente de afuera no lo experimenta. Dice, el justo por la fe vivirá. No dice que existirá. La palabra existir viene de esa palabra bios, mientras que la palabra vivir significa zoe. El bios es lo natural, lo extensivo, que implica nacer, crecer, reproducir y morir, hermanos. Dice, vivirá, zoe. ¿Y qué es el zoe, hermano? Aquello que usted y yo experimentamos cuando venimos al Señor. Lo sobrenatural, lo intensivo, lo profundo que podemos experimentar en nuestra vida, hermano. Esa es la vida con razón de ser. Es esa vida con calidad óptima, insuperable y vida de realizaciones, hermano. Algunos le llaman a esto que experimentan vida. No es vida, hermano. Usted sabe que no es vida. Es una caricatura de la vida. Solo es una evidencia del bios. Dios no quiso que el caminar de los seres humanos termine aquí, hermanos, desperdiciándose y acabándose, hermanos, como una, a veces, permítame la expresión, como una piltrafa humana. Caminando sin rumbo, sin fe, sin esperanza, dejando escurrir su vida como el agua entre los dedos o como hoja que lleva el viento, hermanos. ¿Sabe qué? Jesús no es religión, es vida. Eso es la vida con razón de ser. Jesús no es religión, es fuente de vida, hermanos. Ya lo dijo el mismo Señor. Yo he venido para que tengan vida, zoe. Y para que la tengan no mezquinamente, sino en abundancia. Y eso es lo que la gente necesita, queridos hermanos y mis amigos. ¿Y sabe más por qué? Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida, zoe, a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Mire la imagen, hermanos. Así venimos al Señor muertos en línea recta. Muertos sin vida. Llegamos a la cruz. Y otra vez el cardiograma de la vida comenzó a actuar, comenzó a funcionar. Eso es cuando venimos al Señor, solamente cuando venimos al Señor. Voy cerrando. Muchos literatos han hablado acerca de la vida. Por mucho tiempo se le atribuía a don Ricardo Palma este pensamiento. Pero investigando bien, no era de don Ricardo Palma, era del señor Antonio Muñoz Feijóo, colombiano. Él dijo, no son muertos los que en dulce paz y calma reposan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y existen y andan todavía. Afuera está esa gente. Lea conmigo de nuevo. No son muertos los que en dulce paz y calma reposan en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y existen, no viven, existen y andan todavía. Y alguien más punzante, don Manuel González Prada, un peruano, dijo lo siguiente: para verme con los muertos yo no voy al camposanto. Busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Corazones hay tan yertos, almas hay que llenen tanto, para verme con los muertos ya no voy al camposanto. Porque están afuera. Nos cruzamos con ellos, hermanos. Y así caminábamos nosotros también, sin fe, sin Dios y sin esperanza en la vida.
Pero gracias a Dios que un día Él nos trajo a Él y le conocimos y nos dio vida, no existencia solamente, vida y vida en abundancia. Amén. He ahí, enviados con un mensaje de paz para la honra y gloria de su nombre. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias, muchas gracias.